Tenemos previstos para el día de hoy 12 expositores, algunos propuestos por diferentes senadores o senadoras y otras instituciones o oradores particulares que han pedido participar. Habíamos invitado a 2 personas más, al periodista Alejandro Alfie, propuesto por el senador Gerardo Morales, quien ha dado excusas para no participar el día de hoy, y también al doctor Enoch Aguiar, propuesto por los senadores Morales, Naidenov y Marino, que no va a poder estar tampoco el día de hoy por tener que estar en la provincia de Corrientes. Metodología de trabajo para hoy acordada, 10 minutos para cada orador, y vamos a dar, después de cada orador, 5 minutos para preguntas que puedan generarse por parte de los senadores y las senadoras presentes. El orden de... Buen día, senadores. Buen día. ¿Qué tal? El orden de los invitados lo digo una vez para que cada uno ya sepa más o menos cuándo le toca hablar. Tenemos al señor Rafael Sánchez, de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la República Argentina, FECOTEL. El señor Enrique Chaparro, de la Fundación Vía Libre. Guillermo de Fais, si lo pronuncio bien, del Sindicato de Trabajadores de Tecnologías de la Información y de la Comunicación. David Yud, ingeniero de la Universidad Nacional Tecnológica. Fernando Blanco Muiño, de la Asociación de Defensa de Consumidores. Señor Héctor Polino, de la Asociación Consumidores Libres. Señor Miguel Fortuna, presidente del Movimiento de Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios y del Medio Ambiente, MODECUMA. El señor Gerardo Milman, director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Graciana Peñafort, exdirectora de Asuntos Jurídicos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA. El señor Franco Cecchini, de la Cámara Argentina de Telefonía, IP, que se llama CATIP. El señor Enrique Alonso, Federación de Cooperativas Telefónicas del Sur, FECOSUR. El señor Juan Valdés, director de Dirección de Telecomunicaciones, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Políticos y Ciudadanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay también ya personas propuestas para la semana que viene. Si les parece bien, entonces empezamos con la reunión, pidiéndole si nos puede acompañar acá en la mesa al señor Rafael Sánchez, de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la República Argentina. Por favor, adelante. 10 minutos y nos damos 5 minutos para preguntas que puedan surgir de la exposición escuchada. Gracias. Pongan más allá esa mesa, eso es imposible. Saquen esa mesa y pongan la silla. Lo escuchamos, adelante. Buenos días a todos. Represento a la Federación de Cooperativas Telefónicas de la República Argentina, FECOTEL. Esta entidad que nace, ya estamos transitando los 50 años, el año que viene cumplimentamos los 50 años de existencia. Nace en San Genaro, en la provincia de Santa Fe. Nucleamos 260 cooperativas telefónicas de todo el país. Cooperativas telefónicas que justamente San Genaro, la cuna del cooperativismo, no solamente telefónico, sino también las cooperativas agrarias. Santa Fe se ha dedicado al cooperativismo desde hace 1922, que tenemos las primeras cooperativas agrarias. Los colonos que vinieron ahí se destacaron por el cultivo, la producción lechera, y justamente hace 50 años, tratando de defender y prestar los servicios telefónicos, nace la primera cooperativa de Sudamérica en San Genaro. A instancia también de los mismos fundadores de la cooperativa y las cajas de créditos, se constituye la federación que tiene su acta inaugural en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en la ciudad de Rosario. Desde varios años venimos bregando por la prestación del servicio telefónico en todos los lugares del país
en aquellos lugares donde la gran empresa no le interesa el negocio. Es decir, que nos consideramos, si se quiere, los prestadores del servicio universal. Esta ley que hoy se debate en el Congreso, indudablemente algunos puntos son beneficiosos para el sector cooperativo, como bien lo expresan en su articulado. Pero debemos destacar que desde hace varios años venimos compartiendo con la Secretaría de Comunicaciones, con la CNC, con el INAES, las políticas tendientes a llegar a todos los sectores con las comunicaciones. Y en esta instancia, las TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones. Indudablemente hay algunos puntos que habrá que repasar y en algunos puntos que tendremos nosotros que buscar la participación desde el sector cooperativo, como lo hicimos también con la Ley de Medios. La Ley de Medios fuimos también convocados el sector cooperativo y fundamentalmente la Federación. Y quiero destacar también en esa instancia la participación que tuvo nuestro expresidente Adalberto Felipe Boccoli. Todos los debates que se hicieron sobre la Ley de Medios. Y voy a destacar algunos de los puntos sobre los cuales queremos nosotros que se tenga en cuenta desde el debate por la ley y en los cuales nosotros queremos la participación del sector cooperativo. Creemos que es positivo regular la convergencia de servicios, pero debe tenerse especialmente en cuenta el estado particular de las diferentes redes. Autoridad de aplicación. A nuestro entender, habría que precisar algunos conceptos y definiciones que se incluyan en la norma, remitiéndose estos conceptos a la UIT. Apertura de accesos y desagregación de redes son temas que reclamamos especial participación en defensa de los intereses de las cooperativas que pueden ser sometidas a presión por parte de los grandes prestadores para llevarse la crema del negocio. Este proyecto debe contener especial consideración hacia las redes que han sido construidas con el esfuerzo de sus asociados prestando servicios hace más de 50 años, lo que dije al principio en la introducción de mi participación, siendo capital 100% nacional y constituyéndose en pioneros del servicio universal, diferenciándose de aquellas redes que han sido construidas a merced de la apropiación cuasi renta en esquemas de prestación monopólica, cuando no con la apropiación del esfuerzo social. Eliminación de la larga distancia. Coincidimos con la redefinición de las áreas de prestación de servicios, pero debemos tener especial cuidado en que parte del ingreso de las cooperativas en la actualidad deviene en la participación de los ingresos devengados por los servicios de larga distancia. Debe existir una reformulación tal largamente reclamada por las cooperativas del modelo de interconexión de redes. Debe dejarse de lado los esquemas de encaminamiento y tarifación que están totalmente permitidos. Nos merece nuestra mayor atención y reclamamos nuestra participación en las definiciones de neutralidad de redes. Servicio universal. Debe definirse la metodología de la asignación de fondos para las cooperativas que son los verdaderos prestadores del servicio universal desde hace más de 50 años. Bueno, servicio universal.
debe definirse la metodología de la asignación de fondos para las cooperativas que son los verdaderos prestadores del servicio universal desde hace más de 50 años. Como dije al principio, hace 50 años la cooperativa de San Genaro nace como consecuencia de la necesidad de comunicar al sector, a los usuarios, a los productores agrícolas ganaderos con el universo del país. Se hacía sumamente necesario por la empresa de telecomunicaciones en esa época. Entel solo tenía una cabina telefónica con 2 canales y no daba abasto. Bueno, ahí el gobierno apoyó al sector cooperativo, se dictó una resolución y permitió el enlace a larga distancia. Y bueno, fueron los cooperativistas quienes pusieron el dinero, fueron las cajas de créditos quienes prestaron a los asociados con un crédito a largo plazo. Y de esa forma comenzó el servicio telefónico a través de las cooperativas. También quiero destacar la participación de las cajas de crédito. Cajas de crédito que nacen también como una pueblada desde San Genaro en 1958. Y que luego de haberse creado la primera caja de crédito en San Genaro también, se repitió y ya alcanzaron a más de 700 cajas de crédito hasta el año 66, en que el gobierno del general Onganía, tras un decreto, las borró. No queremos nosotros que pase lo mismo con esta ley. Queremos participar, queremos que nos tengan en cuenta, somos pioneros del servicio universal. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Abrimos una ronda de preguntas. Adelante, senadora. En el concepto de neutralidad, el pedido de participación, yo quería saber si ya traen una propuesta al respecto, porque es un tema que se ha venido trabajando en la comisión. Hemos tenido nosotros la primera participación en esta instancia. Estamos trabajando, tenemos nuestro equipo de trabajo y vamos, cuando sea el momento oportuno, vamos a dar nuestra propuesta. La vamos a elaborar. Esto es muy general. Yo creo que lo que sí debe quedar claro que desde el sector cooperativo apoyamos, ¿no es cierto?, esta ley, pero queremos participar. Para todos los presentes, y le agradezco, señor Sánchez de Fecotel, hacer llegar por escrito lo dicho acá en la reunión, a fin de que podamos hacer llegar a todos los senadores y senadoras la postura, y toda la semana que viene la comisión va a recibir absolutamente todas las sugerencias para poder incorporarlas y poder evaluarlas en ese sentido. Senadora Morandini, ¿usted también quería una pregunta? Por favor, buenos días, gracias. Buenos días. Aquí. No, quería preguntarle en relación al fondo que existía, que manejaban los privados en relación al servicio universal, ¿cómo ha funcionado eso? Si funcionó, si efectivamente llevó telefonía a los lugares inhóspitos que no tenían interés comercial a las cooperativas, no a las cooperativas, a las empresas. Bueno, nosotros hace 10 años que venimos reclamando por la participación del Fondo del Servicio Universal. No hemos tenido, ¿no es cierto?, respuesta a lo mismo. Esperamos que ahora que se toca el tema en la ley, podamos tener participación y ser partícipes no solamente del debate de la ley, sino ser partícipes de los fondos del servicio universal, porque creemos que somos los verdaderos prestadores del servicio universal en todo el país. Muchísimas gracias. Es así, está en el espíritu de la ley, pero bienvenida a todas las sugerencias para poder quedar esto muy, muy determinado. Está en el espíritu de la ley, incluso en los fundamentos que vienen acompañando esta ley, habla claramente de todo esto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Senador Igonet. Gracias, presidenta. No, en realidad
reforzar, justo en la línea de lo que usted estaba diciendo, somos muchos los senadores que en nuestras provincias tenemos muchísima participación de las cooperativas. En el caso de la provincia de La Pampa, como usted sabrá, todos los servicios públicos, y tenemos la primer cooperativa que ha tenido la televisión por cable. O sea, en todo momento, desde que estamos analizando, desde que se presentó este proyecto de ley, el espíritu es proteger justamente las cooperativas y las pymes. Y la verdad que en ese sentido es la tranquilidad que tenemos y la alegría que nos da la presentación de este proyecto, porque el permitir que las grandes, que hoy tienen el manejo de muchas de estas tecnologías, la obligación de tener que abrir sus redes, la obligatoriedad de la interconexión, es lo que va a permitir una igualdad de condiciones en poder llegar a cada uno de los habitantes de nuestro país de la misma manera. Y en este sentido creo que es el gran salto que van a tener las cooperativas. Ante la pregunta que nosotros nos hicimos, que por una inquietud que según nos habían alcanzado muchas cooperativas, es bueno, pero en el avance que pueden llegar a ser las grandes, nosotros ya hemos hecho muchísimas inversiones en cada una de las localidades. Tenemos el caso de mi provincia, de localidades de 300 habitantes, donde es una cooperativa la que está llegando con internet. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, justamente ahí es donde va a estar este fondo, que desde el Estado se va a estar acompañando en la inversión, también el acompañamiento de las tarifas, para que esto pueda seguir en igualdad de condiciones y con el reconocimiento, especialmente a las cooperativas y a las pymes, que son las que han hecho tanta inversión. Por supuesto, todas las sugerencias que ustedes, todo lo que ustedes nos puedan alcanzar, bienvenido, porque nos vas a ayudar a que esta ley sea lo mejor posible, pero dejarles claro que el espíritu de la misma es en ese sentido. Y gracias a todo lo que vienen haciendo las cooperativas desde hace muchos años, como usted lo ha dicho. Muchas gracias, senador Igonet. No habiendo más preguntas. Gracias, señor Rafael Sánchez. Por favor, invitamos al señor... Gracias a todos por haberme escuchado. Gracias. Y esperamos por escrito las sugerencias. Señor Enrique Chaparro, Fundación Vía Libre, por favor. Muchas gracias, señora presidenta, señoras senadores. En principio, nuestro agradecimiento por ser recibidos en esta casa, que parece ser una costumbre reiterada de esta comisión. Hemos discutido largamente durante un periodo prolongado las cuestiones relativas a la neutralidad de red. Y me parece que es una práctica muy sana el hecho de poder intercambiar estas ideas. Lo que voy a decir lo digo desde mi modesta posición de trabajar en este campo desde hace muchos años y desde la escasa representación que me asigna el hecho de pertenecer a una organización que trabaja en el campo de la interacción entre los derechos fundamentales y la tecnología desde el siglo pasado. Uno puede decir estas cosas con cierto atrevimiento ahora. La cuestión que enfrentamos aquí tiene en principio una bienvenida, creo que por todos los sectores. Si hay, y creo que lo hemos dicho en alguna reunión cuando discutíamos las cuestiones de neutralidad, una deuda central en nuestros últimos 30 años de democracia ha sido, entre otras, la falta de una ley de telecomunicaciones. La ley de telecomunicaciones es esencial, es tan esencial como la ley de medios, que llevó un enorme proceso de discusión en este Congreso. Porque si es absolutamente cierto que es necesario democratizar la palabra, una de las condiciones esenciales para democratizar la palabra es poner atención en quién la lleva. Si solamente decimos que vamos a democratizarla, pero no resolvemos cómo, nos podemos encontrar en una trampa, porque la trampa de la libertad de expresión,
las limitaciones a la libertad de expresión no solo se producen enmudeciendo al que emite el mensaje, sino también ensordeciendo a aquellos que están destinados a recibirlo. En este sentido es, en primer lugar, auspicioso que el Poder Ejecutivo haya tomado la iniciativa de enviar este proyecto. En segundo lugar, quiero destacar la centralidad que esta cuestión tiene en el desarrollo futuro y en la evolución de derechos fundamentales. En tercer lugar, quiero establecer una pequeña discrepancia filosófica. La comunicación no es un derecho humano. La comunicación es una condición que nos hace humanos. No es posible ser humanos sin comunicación, porque la comunicación es el ingrediente único y fundamental de la cultura. Si admitiéramos que la comunicación es un derecho humano que puede ser asignado o quitado, admitiríamos, por ejemplo, algunas contradicciones filosóficas interesantes, como establecer que existe algún derecho entre dos máquinas para que se comuniquen. Pero lo cierto es que es el ingrediente fundamental mediante el cual se realizan otros derechos fundamentales que están protegidos en nuestra Constitución Nacional. Y por eso la centralidad de los procesos de comunicación. Quiero señalar, respecto del proyecto en particular, que hace una semana estoy leyendo, que destacadas ya que fueran las intenciones, el proyecto parece estar pletórico de buenas intenciones y lamentablemente escaso de buenas definiciones. Es decir, uno tiene la impresión de que quienes lo han redactado han puesto en él el mejor de sus esfuerzos, pero que el resultado ha sido muy pobre. Quiero señalar, entre otras cosas, que usar palabras que están de moda no hace a algo moderno. Aún más, nos conduce a problemas. En el texto lato de este proyecto de ley, los servicios de correo postal quedan incluidos por la definición de tecnologías de la información y las comunicaciones. Creo que no ha sido la intención del redactor, pero ciertamente eso es lo que la ley dice si uno la lee textualmente. Hace 3.000 años casi, Lao Tzu escribió el Tao Te Ching, el Tao. Unas más bellas traducciones al castellano, aunque no muy precisa, del Tao Te Ching. Dice, el Tao que puede ser explicado no es el verdadero Tao. Permítanme hacer una analogía. La ley que debe ser explicada no es una buena ley. Cuando requerimos no interpretación judicial, sino miles de explicaciones sobre el sentido de lo que se quiso decir, estamos en un problema. Discúlpenme la inmodestia, pero llevo muchos años trabajando en tecnologías de la información y comunicaciones, bastantes años antes de la existencia de las computadoras personales, y hay artículos que me cuesta muchísimo interpretar. ¿Qué se quiso decir con esto? No imagino las dificultades que puede llegar a enfrentar un juez de la nación cuando tenga que interpretarlo en una situación de conflicto. Permítanme entrar brevemente en otro tema. Si uno tuviese que definir la situación de las comunicaciones en la Argentina, y se van a oír aquí a través de estas sesiones muchas siglas, porque la gente que trabaja en comunicaciones tiene una pasión especial por ponerle acrónimos a las cosas. Entonces, seguramente van a oír cosas como FTTH, PSTN, etc. Permítanme apropiarme de una sigla para definir el segmento que mejor conozco de las comunicaciones en la Argentina, que es el acceso a Internet. PCM. Y a los ingenieros presentes dirán, modulación del código de pulso. No, en este caso permítanme adoptar la definición a poco, caro y malo.
El acceso a Internet en la Argentina está en peores condiciones que la mayoría de los países del África. No estoy exagerando, permítanme señalarle algunas cifras. La velocidad promedio de descarga en banda ancha en la Argentina, de acuerdo con la información de la ITU, nos ubica en el lugar 130 entre 192 naciones. La calidad de servicio medida en términos de los parámetros esenciales que medimos en la comunicación de Internet, esto es, la latencia del paquete, cuánto tarda un paquete en viajar, y el jitter, es decir, la diferencia del tiempo de viaje entre distintos paquetes, nos coloca en el lugar 42 entre 50 naciones. La velocidad de subida, en realidad velocidad de subida es un término de la jerga, la tasa de acceso desde el usuario hacia la red nos pone en el lugar 158 entre 192 países. Y no quisiera referirme a lo que sucede en el campo de la telefonía celular, porque podríamos emplear muchas horas. Lo que quiero recalcar especialmente es, la cuestión es demasiado compleja para tratarla con apresuramiento. Hay preocupaciones serias en este proyecto de ley, lo que tiene que ver con la protección de la confidencialidad de las comunicaciones. Tal como está redactado el proyecto, la calidad de protección de la confidencialidad de las comunicaciones es inferior a la que tenía la norma de facto llamada Ley de la Dictadura de la NUCE. El nivel de atribuciones omnímodas que se dan a una autoridad de aplicación que no se designa, con lo cual casi cualquier cosa es posible en los términos en que la ley está formulada. Podemos tener, con la ley aprobada, la sorpresa de tener un marco de telecomunicaciones respetuoso de los derechos humanos y los derechos de los consumidores, o exactamente todo lo contrario, a arbitrio de la autoridad de aplicación. Finalmente quisiera señalar, y tengo muchos temas anotados, la dificultad que presenta la visión comercialista de la red. Es decir, se supone aquí que toda operación de telecomunicaciones tiene un fin comercial y estamos olvidando al sector autogestivo. Muchas localidades pequeñas del Valle de Tras la Sierra y el Valle de Parabachasca en Córdoba tienen redes comunitarias, redes construidas por los habitantes de los propios lugares. La Unión Europea ha alentado esto al punto tal que la segunda o tercera mayor red de acceso a Internet en Cataluña es una red comunitaria, una red financiada por sus propios usuarios sin intervención comercial. Tiene 48.000 nodos, para que ustedes se imaginen. Este es un sector que debemos contemplar a la luz de la evolución técnica, pero además la evolución de la dinámica social. Finalmente, y lamento haberme excedido de tiempo, quiero señalar la cuestión de la neutralidad de red, que ha sido objeto de una larga discusión en esta comisión, donde se ha arribado a un resultado que yo creo feliz, en el sentido de haber obtenido una solución de consenso y que de pronto con el codo termina borrado en este proyecto. La definición de neutralidad de red que hay en el proyecto es de pobreza franciscana y permite múltiples interpretaciones. Les agradezco muchísimo y desde luego quedamos abiertos a cualquier consulta que nos quieran realizar. Muchas gracias. Queda abierto las preguntas. Senador Sanz, adelante. Una muy rápida y atento a lo que acaba de decir al final. ¿Usted cree que precisamente por ese trabajo que hizo la comisión y por el dictamen de conjunto que hay sobre neutralidad de red y ante la falta de especificaciones, esto debería incorporarse como una suerte de capítulo específico para garantizar esa definición en este proyecto? Es altamente probable, senadora. Yo creo que va a ser una contribución útil. Desde luego va a haber que adaptar el lenguaje. Tenemos la magnífica ocasión de extender la cuestión de la neutralidad de red a todo el espectro de las comunicaciones.
porque acá estábamos resolviendo una fracción del problema, lo que tiene que ver con las comunicaciones de la Internet. Ahora, cuando usted toma su teléfono celular, por más que le garanticemos que todos los paquetes en la Internet van a viajar igual, usted es prisionero de una condición de falta de neutralidad que está determinada por el propio vendedor de su teléfono celular y por el software de su teléfono celular que usted no puede alterar. Entonces tenemos una magnífica ocasión de extender el alcance de esta pretensión de neutralidad de red. Sí, adelante, senador. En definitiva, el concepto de neutralidad, especificarlo y ampliarlo, no solo a Internet, sino a las demás plataformas. Absolutamente, senador Sanz. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, senador? No. Yo tengo una pregunta, perdón. Usted habló del tema de cómo está el Internet en la Argentina. ¿El tendido de fibra óptica que está haciendo el Estado Nacional, mejorará esto? Los 50 y pico mil de kilómetros. Si me pregunta en términos de esperanza, y digo esperanza emotiva, no necesariamente esperanza matemática, estoy convencido de que sí. Se ha hecho una gigantesca inversión. Yo no estoy de acuerdo en lo personal, tengo mis críticas a la forma en que se ha hecho el despliegue. Porque tenemos 30.000 kilómetros de fibra tendidos y esa fibra es lo que en la jerga llamamos oscura. Es decir, no hay señal que esté viajando por esa fibra. Es muy probable que en un mecanismo de planificación distinta podríamos haber ido iluminando pueblito a pueblito, conectar otras localidades en proceso progresivo. Pero ciertamente hay que destacar el enorme esfuerzo que se ha hecho en el despliegue de la red federal de fibra óptica. Muy bien, muchas gracias. Aprovechar que está, Senadora, adelante. que me ayude a entender el concepto de integración vertical. En el marco de los procesos de desregulación de las comunicaciones, se han en general establecido pocas barreras a la toma de posición dominante. Entonces, muchos proveedores de telecomunicaciones son al mismo tiempo proveedores de aquello que transportan, y de hecho lo está previendo la ley en el sentido de permitir a los prestadores de servicios de comunicaciones además llevar contenidos propios de televisión. Esto genera a veces distorsiones muy importantes en el mercado. De hecho, la puesta en primer lugar de la escena global de la cuestión de neutralidad de la Internet tiene mucho que ver con esto, con la posición vertical de una compañía como Comcast en los Estados Unidos, que no solo es el primer operador de acceso de banda ancha al hogar del mundo, sino que también es el primer operador de televisión por cable del mundo, y además es un gran prestador de comunicaciones, y además es el dueño de Universal, de NBC, de canales de deportes, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un factor generador de conflictos. La tendencia global ha permitido estos niveles de liberalización y es muy difícil que vayamos en sentido contrario. Lo cierto es que aún las legislaciones que son más laissez-faire, es decir, que imponen una desregulación casi absoluta. Tengo aquí, no los voy a aburrir, las 88 páginas de la Ley de Telecomunicaciones de Holanda, que es extremadamente liberal, a punto que no exige licencia, y yo me pregunto por qué habremos de exigirla, pero esa es una cuestión que quedará a discusión de la Comisión. Sin embargo, los mecanismos de protección que ha establecido para evitar la toma de posiciones monopólicas son muchísimo más precisos y más profundos que los que se proponen en este proyecto de ley. Esto es lo que me preocupa, senadora. Le agradezco la pregunta. Muchísimas gracias. No habiendo más preguntas, gracias, señor Enrique Chaparro, desde Fundación A usted, Vía señor Libre. presidente. Gracias. Invitamos al señor Guillermo de Fais, si pronuncio bien, del Sindicato de Trabajadores de TICS. Adelante, por favor. Ricardo, tenemos que tirar un poquito más atrás nosotros, para atrás, para así les dejamos a ellos ver. Nosotros para atrás, ahí está mejor, ¿no? Para ustedes. Claro, ustedes quédense, nosotros somos más atrás para que ustedes puedan ver el pone. ¿Les parece que está? Adelante, por favor, gracias. Bueno.
Bueno, gracias por esta oportunidad de hablar en este ámbito. Nosotros, primero una presentación, nuestro sindicato es el sindicato, nos llamamos Sindicato de los Trabajadores de la Tecnología de la Información y la Comunicación. En general agrupamos a los profesionales de las empresas de telecomunicaciones y también de empresas de informática. En nuestra labor, que es específicamente sindical, nosotros firmamos convenios, hacemos acciones sindicales. Una de las cuestiones que nos hemos preocupado desde siempre es en tratar de ser un interlocutor válido en las cuestiones en general de política de telecomunicaciones. Así, de esta manera, en esta última etapa participamos ya del año 2003, cuando Guillermo Moreno era secretario de Comunicaciones, en un Congreso Nacional de Comunicaciones que hubo en ese momento, donde ahí se empezaba a hablar de la elaboración de una nueva ley de telecomunicaciones. Se enfrentaron distintas posturas y realmente lo que pasó ahí que fue un empate. Transcurrimos estos últimos 10 años sin una legislación abarcadora. Por nuestra parte, nuestro sindicato, yo estoy a cargo del Instituto de Estudios del sindicato, elaboramos un anteproyecto de ley de telecomunicaciones que venimos difundiendo en distintos ámbitos, en distintos foros, que ha sido tomada por algunos legisladores, también en Cámara de Diputados. En esta Cámara ha tomado este proyecto el senador Pérsico, por ejemplo. Y nosotros, independientemente de esto, lo venimos y justamente ante esta postura que ha quedado clara, sobre todo en el día de ayer, por parte del Ejecutivo, de abrirse a la mejora de este proyecto de ley, nosotros tenemos este proyecto de totalizador de cuerpo normativo que lo ofrecemos, lo ponemos a disposición para como dije antes, mejorar, actuar sobre este proyecto. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de legislar para la convergencia. Cuando salió la ley de servicios de comunicación audiovisual, que nosotros tuvimos también alguna participación, apareció esta cuestión de la prohibición de la participación de las telco, en general de las empresas de servicios públicos. Nosotros siempre entendimos, y esto lo comentamos también en distintos lugares, que esto fue por ahí una necesidad en ese momento, pero también fue realmente un parche, que la ley de servicios de comunicación audiovisual quedaba renga con esto, que estábamos ante la necesidad de tener una ley de telecomunicaciones, una nueva ley de telecomunicaciones, de legislar para la convergencia, pero legislar para la convergencia con un cierto sentido y que apunte directamente en dos direcciones. Por un lado, desde el punto de vista del usuario de los servicios, entendemos que el legislador debe priorizar este punto de vista y también, igualmente importante, el tema industrial. Acá en este proyecto de ley, en realidad es una frase que está transcripta exactamente del proyecto de ley de telecomunicaciones del CPTEL, pero cambiando una palabra. Dice en el artículo 2, reconocer a las TIC como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de nuestra nación. Nuestro proyecto de ley dice
hacer que las TIC sean un factor preponderante. Nosotros generamos o proponemos en nuestro proyecto un observatorio nacional de las TIC. Creemos que todo el complejo TIC, con el formidable poder de compra que tiene, debe ser aprovechado para apropiarse de tecnología, fomentar un desarrollo autónomo de una industria de bienes de capital, de electrónica, informática, telecomunicaciones. No estamos hablando de fabricar todo, pero sí definir cuál es la tecnología conveniente, hacer que cuestiones como el lanzamiento del satélite de ARSAT no sea solamente un hecho puntual, sino realmente estamos convencidos que en este siglo XXI el desarrollo independiente pasa por la apropiación de tecnología, de este tipo de tecnologías. Y ya yendo a la ley, en un poco al proyecto que nos ocupa, bueno, muchas de las cosas se han dicho, sobre todo el tema bueno, es preciso en un sentido en que autoriza a las telcos a dar radiodifusión y la obligación de proveer acceso, y queda muy ambiguo en muchos sentidos, como se ha dicho acá en este mismo lugar. Yo agregaría que con el tema del ya muy repetido de la autoridad de aplicación, que además plantea una autoridad de aplicación y no plantea, en ningún lado nombra una autoridad de control. Son dos cosas distintas. De hecho, hoy nuestro esquema SECOM-CNC, más allá de que la CNC viene intervenida desde tiempo inmemorial, plantea este esquema de control. Nosotros en nuestro proyecto de ley planteamos una autoridad de control como un organismo constituida como persona jurídica de derecho público, no estatal, con individualidad económica, financiera, administrativa y con participación, evidentemente, de diferentes sectores políticos, de los consumidores, de los trabajadores, etc. Esto también es una falta que nosotros notamos. En cuanto a la regulación para la convergencia, creo que acá es muy importante el tema que comentó el orador que me precedió ante la pregunta de la senadora Morandini, del tema de la integración vertical. Acá tenemos esta integración vertical que comprende la generación de contenidos, el establecimiento de plataformas de servicio y la provisión de redes. Estos son básicamente los tres elementos de esta integración vertical. Cualquier monopolio que tenga dominio sobre eso es malo. Acá no hay monopolios malos y buenos. Acá hay que regular para que no se tenga poder monopólico sobre esta cadena vertical que va desde la generación de contenidos, pasa por las plataformas de servicio y termina en la provisión de redes de acceso. Se tiene que legislar para la convergencia, ya lo dije, desde el punto de vista del usuario, para promover al mismo tiempo un desarrollo autónomo en industria TIC y no ciertamente para dirimir disputas intermonopólicas. Esto es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que ver desde el punto de vista del usuario y del complejo industrial. Bueno, hay muchas cosas más, pero termino acá. Muchísimas gracias. Pregunta por parte de los senadores. Senador Santilli, adelante. Gracias, Presidenta. Me quedo con una pregunta que me pareció muy interesante lo que planteó el Secretario General. Digamos, de alguna manera en términos de la discusión de garantizar la verticalidad, de garantizar que no haya monopolios. Entonces mi pregunta va en relación a
Hoy las empresas de telecomunicaciones tienen 70 millones de conexiones, 45 millones de abonos celulares. Y se les permite el ingreso al sistema audiovisual. Entonces, mi pregunta es, versus el sector, si usted quiere, televisión, cable, etcétera, que tiene 10 millones de conexiones. Entonces digo, estamos fomentando un sector que ingresa sobre, o puede ingresar sobre otro sector, ya monopólico per se, buscando la consolidación del monopolio sobre el otro sector, o avanzando sobre el otro sector. Y digo, primera pregunta, los servicios no funcionan en nuestro país. 45 millones de teléfonos celulares que no andan literalmente. Podemos después empezar a discutir si 3 de cada 10, 4 de cada 10, 1 de cada 10, no sé, de todos los que estamos acá, no podemos hablar por telefonía celular móvil. Es imposible en nuestro país. Ahora mi pregunta es, si esto es la búsqueda de la apertura, de como decía el miembro preopinante, que me gustó mucho su exposición y me quedé, no le pude hacer esta pregunta, de la apertura a la holandesa de la liberalización, ¿por qué no viceversa? ¿Por qué no aquellos que tienen 10 millones de conexiones puedan competir en el otro segmento también? Entonces estamos haciendo una ley que va para un solo lado. No estamos en una ley de competencia, no estamos haciendo una ley de apertura. Entonces mi pregunta es, manteniendo esa columna vertical que usted planteó de la no búsqueda de monopolios de ningún lado, y estoy de acuerdo, concuerdo con su visión, de ningún lado. ¿Cómo vamos a hacer para que esta ley no incida sobre el resto de los sectores? O cómo, en todo caso, si queremos abrir a la competencia y a la búsqueda de no monopolios, no hacer la participación viceversa. Entonces, es una pregunta que no me queda claro en el segmento, y sí me queda claro hacia dónde tenemos que ir, compartiendo su visión de columna vertical respecto a la no monopolio. Sí, de hecho la ley no prohíbe la participación de las empresas, de las compañías que se dedican a radiodifusión en telecomunicaciones. Tenemos el ejemplo, no sé, el mismo Cablevisión, Telecentro, que proveen servicios de telecomunicaciones. Lo que pasa que, y por eso vino este parche que yo digo de la ley, cuando salió la ley de comunicación audiovisual, que en esta integración vertical, las empresas que tienen de la radiodifusión están más flacas en el último segmento, que es el de redes, que está expresado, a través de esto que decías de la diferencia de usuarios, de conexiones. Entonces, por eso yo también dije, no hay monopolios buenos, o sea, lo que pasa es que hay monopolios más débiles o que no hacen tanto mal, y este fue el parche de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuando se impide la participación de las telefónicas. Pero justamente lo que hay que legislar es para la convergencia. Estamos a favor de la optimización técnico-económica de las redes de acceso, pero hay que legislar para eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo de Fais. Por favor, no se olviden de hacernos llegar a la comisión para que nosotros podamos hacerle llegar al resto de los senadores y los que están presentes. Muchísimas gracias. Invitamos al señor David Iud, ingeniero de la Universidad Tecnológica Nacional. Gracias. Buenos días, muchas gracias por escucharme, señores senadores, los presentes. Ante todo, para que quede claro desde qué lugar hablo, soy ingeniero y también soy abogado. Tengo los dos títulos. Me han invitado a exponer amigos de la UTN, justamente teniendo en cuenta mi doble titulación, y eso me permite hacer un análisis de lo que
está en debate, tanto desde la perspectiva del técnico, que quizás tiene un mejor bagaje para entender este conjunto de tecnologías nuevas y ciertamente complejas, y también desde la perspectiva del hombre que sabe derecho y que conoce justamente acerca de la técnica del abogado o la técnica del legislador para garantizar esos derechos. Yo también creo que la ley era esperada y es necesaria por prácticamente todos los sectores, solo que yo creo que la ley que se ha propuesto, este proyecto que está en debate, no es ni tan débil o pobre como algún orador que me precedió manifestó, ni tampoco un producto perfecto cuya mejora sea absolutamente imposible. Por empezar, creo que la comunicación sí es un derecho humano. Es un derecho humano porque sin comunicación no tendríamos sociedad gregaria. Seríamos todos ermitaños si no nos podemos comunicar. Lo que pasa es que el avance de la técnica ha llevado los medios de la comunicación a una situación de complejidad que era absolutamente inimaginable hace muy pocos años atrás. Imaginen ustedes que esta ley que nos rige, la vigente me refiero, de 1972, fue sancionada no solamente en un periodo de facto, en una dictadura, lo cual, digamos, es una especie de pecado original, sino además fue sancionada en un momento que no existían ni las computadoras. Yo en 1972 era estudiante de ingeniería y resolvía mis cálculos con una regla de cálculo. Ni siquiera teníamos las maquinitas electrónicas para hacer las cuentas y extraer los logaritmos, que vinieron un par de años después. De manera que no se puede pedir de esta ley de 1972 que tenga la versatilidad y que tenga la normativa preparada en forma eficaz para la revolución impresionante que ha sufrido este sector. Yo creo que es un acierto indudable de la ley la definición global de servicio público de todo lo que ella regula es un acierto indudable este objeto de garantizar la accesibilidad a la información del conjunto de la población. Yo participé en la elaboración de algunos de los proyectos anteriores de hace poco tiempo que pedían el establecimiento como servicio público de la telefonía celular. Este proyecto supera eso porque establece como servicio público el conjunto de las tecnologías de la información. También es muy importante la regulación que se hace de la convergencia. Esto hay que, hay que hacer un cierto esfuerzo, quizá tener cuidado en comprenderlo en toda su magnitud. La convergencia es un hecho inherente al desarrollo de las tecnologías que se aplican en la información. Y desde ese punto de vista, la ley necesariamente tiene que comprenderla e incorporarla a su regulación. Si no lo hiciera, deja sin regulación un hecho que existe en algo tan importante como la comunicación y en la actividad económica, educativa, social de la nación. Es imposible, o sea, sería un déficit muy grave no tener en cuenta la convergencia y es algo que marca el proyecto. Más allá de ello, la ley define, en mi opinión, define con claridad un conjunto de conceptos técnicos
que son imprescindibles para poder establecer después las relaciones jurídicas que van a regular las relaciones entre los actores. Por cierto, yo comparto que deben acentuarse las previsiones para evitar todo tipo de posición dominante, para evitar que los grandes prestadores distorsionen el mercado y fuercen o condicionen el ejercicio de este derecho, que es el acceso a la información. En ese sentido, quizás algo podría hacerse en los artículos 10, 11 y 12 de la ley, que se refieren a esta cuestión de las distorsiones en los mercados. Pero es muy importante que la ley diga de manera expresa que no se admitirán permítame decir, artilugios mediante el abuso de barreras tecnológicas para distorsionar lo que es el objeto de la ley, que es el acceso igualitario y democrático a la información. Si esto hay que reforzarlo, bueno, será tarea del debate parlamentario, para eso está, y bienvenido que así sea. Pero debemos admitir que una cuestión tan compleja como esta no permite tachar de débil o mala a la ley por el hecho de que pueda ser mejorada. La cuestión, la complejidad, es lo que hace que sea perfectible la ley con mayor intensidad que cuando vamos a regular una cosa que es muy simple. Y la complejidad de la ley no se puede evitar porque está regulando una cuestión que es en sí misma compleja. O sea, uno puede simplificar algo que no contiene demasiados problemas, que no tiene demasiada complejidad, pero no puede transformar algo cuya naturaleza es de una determinada forma en otra. La convergencia tecnológica de tecnologías surgidas por caminos diferentes y que finalmente confluyen en esta integración es en sí un hecho complejo y no es posible tener una regulación simple para algo que es extremadamente complejo. Si lo hiciéramos, se va a acentuar todavía más esto que fue mencionado como un déficit de la ley. Uno de los senadores que me precedieron hablaba de el enorme trabajo interpretativo que iba a requerir a un juez cuando haya una situación litigiosa la aplicación de esta ley. Yo creo que la ley es de fácil interpretación. Fíjense, bueno, ustedes me van a decir, bueno, pero usted es ingeniero, es abogado, tiene mayor formación. Esto es inevitable. Para algunos es de más fácil interpretación, otros requerirán el auxilio de algún técnico. Por eso los jueces llaman a auxiliares de la justicia, que son peritos cuando se requieren saberes especiales que no están al alcance de un abogado. Pero esto es normal y no significa que el hecho de que para aplicar una ley haya que tener al lado un ingeniero, un geólogo o un médico, esa ley tiene un defecto. La ley regula con claridad. Otro tema al que me quiero referir, el tema de la autoridad de aplicación. Hay un artículo de la ley, el 47, que tiene un listado de competencias de la autoridad de aplicación y dentro de ese listado de competencias incluso yo veo expreso la palabra control en alguna de ellas. En otras no está expreso, pero es inherente al texto de cada una de las facultades, porque es imposible que alguien aplique un texto legal si no tiene al lado la facultad de controlar. Se creará el ente de control, se hará como desarrollo
de la ley, como es lógico en cualquier caso de cualquier ley. Yo creo que está correctamente expresada la competencia de la autoridad de aplicación, y en cuanto a que sus facultades son omnímodas, yo más bien me preocuparía por cómo integrarlo y estar seguro de que en la integración del ente de control estén representadas las voces de los actores de todos los procesos de comunicación. Más allá de eso, va de suyo que el Estado tiene que tener facultades suficientes para mediar en la sociedad y para hacer que las leyes se cumplan. No comparto que cuando estas facultades son suficientes para asegurar ese cumplimiento, uno se agravie porque las considera demasiado fuertes. Yo no comparto eso, yo creo que el Estado, en un Estado de Derecho, tiene que tener las facultades para aplicar la ley, y de eso se trata. Bueno, no puedo extenderme más. Les agradezco haberme escuchado y quedo a disposición de las preguntas. Muchas gracias, senadora Di Perna. Micrófono, por favor. Quería preguntarle, según su interpretación, ¿qué rol cumplirían las provincias en este tema de la autoridad de control ante la autoridad de aplicación, ¿no? ¿Dónde las ubicaríamos a las provincias? Sí. El rol que les está deferido por la estructura federal de nuestra nación, de acuerdo a la aplicación de la Constitución. Lo dice con toda claridad la Constitución en cuanto a este tipo de tecnologías que son claramente interjurisdiccionales, pero que además el que inspiró la Constitución, Alberdi, escribió en forma muy precisa acerca de la imperiosa necesidad de que la autoridad que controlara este tipo de, llamémosle, transacciones, lo son en definitiva, sea federal. El hecho de que sea federal, lejos de excluir a las provincias, llama a su participación, será materia de la reglamentación, sin perjuicio de lo cual yo participo de que sería, digamos, no estaría de más incluir en el texto expreso de la ley la obligatoriedad de la participación de las provincias en todos los resortes que crea la ley. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muchísimas gracias, señor David. Muchas gracias.